Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un buen ingeniero previene todos los posibles efectos, debido a que todo lo que puede pasar, pasa. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar cuántos datos de un vector son mayores a un valor. Se plantea la solución en un programa de 17 líneas. En la línea 5 a una variable llamada Beck se inicializa con una lista de valores. Recuerde que Python en sí no maneja el concepto de arrays, sino de lista ordenada de datos. Aquí entonces podremos decir que se declara un vector de tamaño 10 con 10 valores. Recuerde que usted puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción en Python. Recuerde también que en Python las variables no se declaran. Una variable será del tipo de datos según la información que almacene. Por ejemplo, Beck será una lista de datos. En la línea 6, la variable C será una variable de tipo entero, ya que recibe un valor entero. Recibe el 0, pero este 0 se convierte a entero a través de un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí forzamos a que el 0 sea entero y se almacena en la variable C. Es necesario que algunas variables sean numéricas enteras para realizar operaciones aritméticas con ellas. En la línea 8, la variable número va a capturar información que el usuario ingrese. Para eso usamos el método input. Input significa o permite capturar información de entrada del teclado. Se escribe la palabra input, luego entre comillas dobles y paréntesis el texto a mostrarle al usuario para que sepa qué información va a ingresar. En este caso le mostramos favor ingresar un número. Este método retorna una cadena de texto que es lo que el usuario ingrese. Si necesitamos que ese valor sea numérico, entonces lo convertimos a tipo numérico, en este caso lo convertimos a entero. Lo que el usuario ingresa lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable número. Ya tenemos el número y ya tenemos el vector con datos. Ahora lo que hay que hacer es recorrer el vector y preguntar por cada valor del vector cuál es mayor a ese número, y los mayores se incrementan entonces en el contador. Para eso usamos un ciclo for, una estructura repetitiva. Estas estructuras permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí entre las líneas 10 a 15 vemos entonces el ciclo for, variable controladora x, que va a tomar valores de 0 a 8, es decir, un rango entre 0 y 9. Recuerde que Python maneja rangos en ciclos for, no maneja la estructura de otros lenguajes. Aquí observe también que Python maneja los ciclos for o while y las sentencias condicionales por tabulación, es decir, los bloques de líneas de código en Python no se manejan por llaves sino por tabulación. Entonces es muy sencillo, se establece el ciclo, termina con 2 puntos y luego todas las líneas de código que pertenezcan al ciclo deben llevar una tabulación con respecto al ciclo. Por eso la condicional de la línea 12 está dentro del ciclo. Observe también que la condicional maneja esta misma estructura de programación. Las líneas 14 y 15 pertenecen a la condicional y mire que la condicional termina con 2 puntos también. Entonces se establece el ciclo for y en la línea 12 a 16 vemos la condicional, como ya lo decía. Recuerde que las condicionales permiten a un programa tomar 2 o más caminos alternativos. Aquí la condicional es si el vector Beck en la posición X es mayor que número, en caso de ser cierto. Línea 14 imprime el vector Beck en la posición X, o sea el valor. Print es una instrucción que permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe la palabra print, luego el texto entre comillas dobles. Se puede mostrar texto o variables.
Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Si la variable a mostrar no es de tipo cadena, se debe entonces convertir a cadena. Para eso se usa el casting str. Aquí simplemente mostramos entonces el valor del vector. Se puede mostrar sin casting, ya que simplemente es información que no ha sido procesada aritméticamente. Línea 15, incrementamos la variable c. Recuerde que esta variable c es como el contador de los números que son mayores al valor. Y línea 17, mostramos el resultado. Mire que la línea 17 nos lleva a tabulación con respecto al ciclo for. Aquí Python determina entonces que el ciclo for ha sido cerrado. Mostramos entonces la cantidad de números mayores al valor ingresado inicialmente, son en total, y mostramos la variable c. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar cuántos datos de un vector son mayores a un valor. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Terminamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra